de Dios. Un punto interesante. Este poder actuaba en contra de la ley de Dios, y así que los valdenses eran perseguidos, y esa cita viene de la historia de la Inquisición de la Edad Media. Ese es un libro histórico. Grandes números de ellos fueron derribados de sus hogares con sus esposas e hijos, despojados y desnudos, muchos de ellos masacrados de manera inhumana. Ellos tomaron a los niños pequeños y arrojaban sus cabezas contra la roca, típico. Lean el juramento jesuita y verán lo que ellos les hicieron. Los empujaban en cuevas y después prendían fuego y los arrostizaban vivos. Eran bien crueles con ellos. Y muchos de ellos fueron masacrados y tomados como prisioneros. Y la Inquisición puede realmente hablar sobre todos los que eran heréticos. Herético significa decidir por sí mismo lo que uno cree y practica. Doy gracias a Dios que yo no sirvo a un Dios como ese. Pues por este escrito apostólico presente le damos esta orden estricta que por cualquier medio que usted pueda, destruyan a todas estas herejías y destruyan de su diócesis todos los que han sido contaminados por ellas. Usted ejercerá el poder eclesiástico contra ellos y contra todos los que se sospechan que se hayan asociado con ellos. Ellos no podrán apelar contra sus juicios y si es necesario usted podrá causar que los príncipes del pueblo los supriman con la espada. Eso es lo que ocurrió, eso es historia. Así que el dragón persiguió a la mujer. Y Papa León hizo fundir o prensar esta medalla donde él tiene a la mujer con la copa en su mano y las letras Fides del otro lado. Y hoy en día quedan solo algunos remanentes en los valles valdenses de cómo esas personas vivían, de lo que hacían en lugares muy poco accesibles. Y la iglesia con orgullo mostraba a Loyola, el fundador jesuita, masacrando a la oposición. Los dos que están a sus pies bajo su espada son Lutero y Calvino. Ellos son sacados de sus tierras. Juan Hus fue también uno de los primeros anunciadores. Primero se le prohibió de dar misa, la misa, y solo se permitía hablar, y eso fue una bendición. De ese púlpito, todo lo que podía hacer era predicar la palabra de Dios. Maravilloso. Así que toda la liturgia se le dejó a un lado y la palabra de Dios fue hecha perfecta, y él llamó al papado Babilonia, el rey de Babilonia. Esta era su iglesia original, ahí estaba su banco, y ahí contra la pared él tenía ese cuadro con el Papa cabalgando en un gran caballo, y después tenía a otro cuadro de Jesús sobre un asno, y él dice, ¿quién es más potente? ¿El siervo o el amo? Preguntas interesantes. Él murió en la hoguera por sus comentarios y fue traicionado. Y aquí ellos colgaban a los cuerpos de los que iban contra ellos. Estos son los monumentos hugonotes, y ya hemos hablado de ellos. Así que Martín Lutero y Melanchthon, uno de temperamento fuerte y el otro manso, y de vez en cuando uno necesita a personas como Pedro y de vez en cuando a personas como Juan. Martín Lutero, Juan Wycliffe, Juan Knox, Tyndale, Calvino, estos eran los grandes predicadores. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Así que utilizó él utilizó a las naciones del mundo para perseguir. Él utilizó particularmente a Francia. Francia tendrá un día que responder de una responsabilidad tremenda, empezando por Clodoveo, el rey, y hasta los tiempos de los hugonotes, la persecución de los albigenses, y la noche de San Bartolomé, la masacre de los hugonotes franceses, tendrán que responder de mucho. Y las guerras francesas y todos esos asuntos. Pero la tierra, los sitios pocos poblados, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 12, 15, 16. Y Apocalipsis 17, 15 declara, y también me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No tenemos que adivinar. Así que las naciones fueron enviadas a perseguir al pueblo de Dios, pero la tierra donde no había agua se abrió. Así que ellos huyeron a los Estados Unidos, están viviendo aquí en este país hoy en día. Estos son los descendientes de esos creyentes valientes. Ellos se fueron a África, ellos empezaron una nueva vida, y su símbolo representa libertad. Pero desafortunadamente hay una sombra en ese símbolo, es masónico. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia
de ella. Apocalipsis 12:17. Ahora, esta mujer huye al desierto por 1260 días. Y esto nos lleva a la fecha 1798. Y ella huye a lugares solitarios y el Nuevo Mundo se puebla. El protestantismo toma raíz en el Nuevo Mundo y de este protestantismo un nuevo remanente surge. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, aquí hay un atributo contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay una pista importante. Y vamos a tener que descubrir de la Biblia quiénes son ellos. Me gustaría saber quién es este remanente que enfurece al dragón, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué significa todo eso? Bueno, Daniel nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de Dios, de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustias, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Increíble. Estamos viviendo al final de los tiempos. El periodo de la mujer en el desierto ya se ha acabado. El dragón ahora está enfurecido contra el remanente de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero Miguel se levantará antes de que el dragón los destruya, y el dragón llegará a su fin, y te arrojé de entre las piedras del fuego y querubín protector, y yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. Ezequiel 28, 16, 18. Esta batalla entre estas dos fuerzas gigantes, Miguel y sus ángeles, y su iglesia, la mujer, y Satanás y sus ángeles, y su iglesia, la ramera de Babilonia. Estas dos fuerzas van a llegar a un último enfrentamiento. Y sería interesante saber si los dos lados se pueden identificar el uno al otro. Eso sería muy interesante. ¿Qué pasaría si de un lado apuntaran literalmente y dijeran, son ellos? Ya veremos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia o derecho sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 14, Reina Valera Antigua. Así que vale la pena guardar los mandamientos de Dios, no para ganar un sitio en el cielo, pero porque uno elige obedecer a Dios en vez del hombre. Y ese es el punto del asunto. Y es una cuestión de obediencia por amor, no obediencia para obtener algo, La Biblia dice en 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero hay una tristeza que no conduce al arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? La tristeza que no conduce al arrepentimiento es la tristeza sobre la pérdida, pero no sobre lo que uno ha hecho. Pero una tristeza que conduce al arrepentimiento es una tristeza que conduce al reconocer que yo soy culpable y tengo un problema y yo necesito de un Salvador. Y cuando yo lo he reconocido a Jesucristo y yo me aferro a Él y yo recibo poder de Él para limpiar mi vida y para hacer lo correcto, es Él que lo hace y no yo. Es por su gracia que yo soy salvo y no por mis obras. Así que ellos, sí, guardan los mandamientos, no para ganar la vía al cielo, más bien ellos lo hacen porque admiran y honran a su Salvador y su Redentor. Dos sistemas en guerra, un dragón y una mujer de blanco. ¿Y sus atributos? Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Efesios 4, 4, 5 dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra convocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Hay acaso miles de fees que conducen al cielo? ¿O solo una?
Una. Y solo una. Y esta noche vamos a tener que hacer una decisión sobre de qué lado vamos a estar, sea de un lado o al otro. Y claro, vamos a tener que recibir más detalles antes de que podamos entender su plenitud, todo esto en su plenitud. Increíble la importancia de esta batalla potente entre estos dos sistemas ideológicos. Uno que dice, tú obedecerás al hombre, y el otro dice, tú obedecerás a Dios. Tú obedecerás a Dios. Y estos dos sistemas se van a enfrentar. En la próxima conferencia vamos a poner todo en claro. Vamos a dejar que la Biblia hable y vamos a ir al centro del asunto y vamos a ver en las conferencias que siguen exactamente quién está haciendo guerra contra quién y cuál será el resultado final y de qué manera Dios va a intervenir en este conflicto. En la Biblia vamos a leer estos capítulos fantásticos, Apocalipsis 10, Apocalipsis 14, 12 y 13, ya los hemos visto. Y vamos a estudiar a los últimos capítulos, la restauración de todas las cosas. No se las pierdan porque ahí van a ver cuál será la respuesta final. Sin ella, ustedes van solo a saber lo que es el lado malo, pero no van a saber qué es la solución al problema. Que Dios los bendiga y proteja mientras reflexionan sobre estos asuntos. Hasta la próxima conferencia.